ese camino que empezaron a recorrer hace muchos años, que lógicamente pues sus padres, ¿verdad?, o las personas que les son responsables de ustedes, están muy contentas porque ya se van a graduar. El motivo de mi visita, ¿verdad?, es para compartir con ustedes una información que es de relevancia para todas aquellas personas que se pretenden incorporar al mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral? El mercado laboral pues está conformado por las personas que andan buscando empleo y por las empresas que ofrecen puestos de trabajo para que todas estas personas puedan brindar sus servicios laborales dentro de ella. Nosotros, como Ministerio de Trabajo, dentro de nuestra estructura, tenemos una oficina que se denomina Departamento de Empleo. Dentro de lo que es esta oficina, nosotros tenemos como labor fundamental ayudarles a las personas a que encuentren trabajo. Esa es una labor directamente asignada a nosotros. Y también tenemos como función ayudarles a las empresas a que encuentren el recurso humano calificado. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos definido juntamente con la institución, ¿verdad?, juntamente con este instituto, que es necesario que ustedes se preparen para lo que el mercado laboral les vaya a deparar. Es decir, cuando ustedes ya se gradúen, nosotros planteamos 4 escenarios. ¿Cuáles son esos 4 escenarios a los que ustedes se podrían enfrentar cuando terminen su educación media, cuando ya se gradúen? El primer escenario es que algunos o algunas quieran ir a trabajar. Ese es el primer escenario. Quieran buscar un empleo. Entonces, tienen que esforzarse, tienen que competir con las otras personas que andan buscando trabajo. El segundo escenario es que algunos o algunas se vayan a la universidad o a algún instituto tecnológico. Entonces, se van a seguir formando a través de una educación superior, lo cual le permitirá mejorar sus condiciones en cuanto a los conocimientos, habilidades y destrezas que pueda adquirir. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario es que probablemente algunos vayan a buscar empleo y a la vez quieran estudiar. Es decir, hacer las dos cosas. Hoy, con las universidades privadas que ofrecen la posibilidad de poder estudiar y trabajar, es una opción que también está latente para todos ustedes. Por ejemplo, hay grupos dentro de las universidades que en su mayoría trabajan durante la semana y estudian los fines de semana. Es una labor muy sacrificada porque toda la semana trabaja y todo el fin de semana estudia. Pero ese sacrificio al final tiene una recompensa, y es que usted puede accesar a mejores oportunidades de empleo, a mejores condiciones salariales y a mejores beneficios dentro de las empresas cuando su formación académica es alta. Es decir, hemos adquirido una educación superior. Entonces es ahí donde está el tercer escenario. Y viene el número 4, que a mí ni me gusta mencionarlo, ni tampoco se lo recomiendo, ni tampoco las personas acá de la institución quieren que ustedes tomen ese camino. Y ese camino es aquellas o aquellos que se gradúan y se vayan a estar a su casa sin hacer nada. Ese es el camino que nosotros no recomendamos tomar, pero sí lo mencionamos para que ustedes vayan focalizándose en cuál escenario ustedes quieren estar, cuál camino ustedes quieren tomar. Para tomar esta decisión, pues lógicamente hay que auxiliarse de sus padres, de su familia, de sus maestros, de las personas acá que están dentro de la institución, que le pueden dar una orientación adecuada que les permita tomar la mejor decisión. ¿Sí? Ahora bien, ¿quiénes de los que están acá me levantan la mano quieren formar parte del primer escenario, de solo ir a estudiar? ¿Sabes? No, pueden levantar, la verdad, o sea, porque también en la Universidad Nacional, por ejemplo, allá solo pueden estudiar, los que van a ir a la Universidad Nacional, allá solo pueden estudiar, ¿verdad? Porque los horarios son durante el día. Ahora bien, ¿quiénes quieren buscar empleo cuando terminen su bachillerato? ¿Quiénes quieren encontrar un trabajo cuando terminen su bachillerato?
Hay algunos que ya lo tienen mentalizado, probablemente otros lo vayan creando en este corto tiempo que tienen, ¿verdad?, ya para su graduación. ¿Quiénes quieren trabajar y quieren estudiar? ¿Verdad? Oh, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Entonces ya algunos ya tienen una decisión tomada. Ahora, ¿quiénes quieren tomar el cuarto escenario? Nadie me levante la mano, por favor. Porque ese escenario no es permisible. No es permisible para ninguno de nosotros. Ok, bien. Para entrar en materia, pues, nosotros vamos a platicar dos temas fundamentales que son importantísimos para la búsqueda de empleo. El primero de ellos es el instrumento más importante del cual yo me auxilio para poder presentarme ante una empresa, y es el currículum vitae. El currículum es como mi espejo ante la empresa a la que yo quiero aplicar para que me puedan dar una oportunidad de trabajo. Ese es mi espejo. En el currículum se describe un perfil laboral de nosotros. ¿Qué es un perfil laboral? Un perfil laboral tiene que ver con todos aquellos aspectos que son inherentes a mi persona y que describen realmente mi condición personal, mis conocimientos, mis habilidades, ¿verdad?, y en alguna medida también refleja alguna información complementaria que permita a las empresas conocerme de manera subjetiva inicialmente, porque en el currículum nosotros tenemos contacto con la empresa a través de un mecanismo que se llama la comunicación de manera escrita. En ese momento, que la comunicación escrita es cerrada, es decir, no hay algo explicativo que pueda ampliar la información que va en el currículum. Eso se da cuando ya viene otra parte dentro de la búsqueda de empleo que tiene que ver con la entrevista. Ahí en la entrevista, si ya la empresa puede indagar un poco más de lo que está escrito en el currículum. Pero bueno, el segundo tema es este, ¿verdad?, es la entrevista. Cómo prepararnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y algunos consejos para que ustedes no puedan cometer algunos errores que cometemos cuando andamos buscando empleo, y por esos pequeños errores la empresa no nos da la oportunidad de poder trabajar. Entonces es necesario que nosotros conozcamos esta información, y es eso lo que vamos a explorar en esta pequeña jornada. Entonces, para entrar en materia, vamos a iniciar con una información que es muy relevante. Inicialmente les quiero comentar que como Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo hemos diseñado y se está implementando una estrategia de descentralización de los servicios públicos de empleo. Esta estrategia de descentralización lleva a que aperturemos oficinas locales de empleo en aquellos municipios que para nosotros pueden considerarse como de mucha relevancia o estratégicos para poder armonizar la búsqueda de empleo por parte de las personas y la búsqueda de candidatos que puedan trabajar en las empresas. Entonces es ahí donde venimos nosotros y hemos, enfocándonos a lo que nos corresponde, habilitado una bolsa de empleo local aquí en Chinameca. La oficina está ubicada en la parroquia San Juan Bautista, ¿verdad?, que está frente al parque. Ahí está ubicada la oficina, y cuando ustedes, por ejemplo, se gradúen y quieran que les ayudemos a encontrar un empleo, entonces ustedes se acercan a la oficina, nosotros les tomamos datos, los incorporamos a la base de datos o a la bolsa de empleo con la que nosotros contamos, y posteriormente empezamos a hacer la gestión para ver qué oportunidades de trabajo pueden existir para ustedes. Hay que aclarar algo: el Ministerio de Trabajo, la Oficina de Empleo, nosotros no damos trabajo, no lo damos. Quien da los empleos son las empresas. Nosotros nada más hacemos la gestión, visitamos empresas, contactamos empresas para que puedan tener ustedes una oportunidad de trabajo. Ustedes entran a un proceso de selección, y es por eso que la información que vamos a compartir es muy importante, porque ustedes van a ir a una empresa con un currículum, a una entrevista, y por lo tanto van a tener que demostrarle a la empresa que son los candidatos o las candidatas adecuadas para ocupar ese puesto de trabajo que ellos tienen vacante. Entonces les doy la información. Estamos acá en la parroquia con nuestra bolsa de empleo local. Es de Chinameca, porque así se llama, Bolsa de Empleo Local de Chinameca.
Aparte de eso, si ustedes conocen personas que andan buscando empleo, también las pueden remitir a la oficina, que con todo gusto pues nosotros les vamos a tomar los datos para poder ver en qué medida nosotros les ofrecemos una posibilidad. Es ahí donde nosotros hemos determinado también que somos como la situación más normal en todo el país, más formal en todo el país, que nos lleva a tener una garantía, a que los servicios que nosotros le ofrecemos son verdaderos, no son ficticios, tampoco se les habla con mentiras, sino que se les dice la verdad, y que las oportunidades de empleo que nosotros manejamos cumplen con la normativa laboral vigente en El Salvador. Es decir, no los puedo mandar a una empresa, por ejemplo, que no les paga ni el mínimo. No los puedo mandar a una empresa que no les preste la seguridad social. Por ejemplo, seguro social, para ir a pasar consulta, o que estén afiliados a una AFP para el área de pensiones. Si una empresa no paga vacación, no lo puedo mandar, no la puedo mandar. Si no paga aguinaldo, tampoco. Entonces, nosotros como institución somos el ente más formal al cual ustedes se pueden abocar para encontrar un empleo. Pero existen también los métodos no formales. El primero de ellos pues tiene que ver con las redes familiares y de amigos. ¿En qué consiste esto? Cuando andamos buscando empleo es necesario que toda aquella persona con la que yo me relaciono pueda conocer que yo ando buscando trabajo. Porque si él es mi amigo y yo trabajo y él me dice que anda buscando empleo, entonces probablemente en la empresa en la que yo estoy puedan existir algunas oportunidades de empleo y yo le pueda comunicar a él: mire, fíjese que hay una oportunidad de trabajo en mi empresa, aliste el currículum, prepárese para la entrevista y acérquese, porque está recibiendo personas en este momento para entrar a un proceso de selección de personal. Entonces como yo sabía, se lo comuniqué a él. Pero si yo no hubiese sabido, probablemente yo le hubiera dicho a otra persona y no le diría a él. Por eso es que son importantes las redes familiares y de amigos, porque entre mayormente nosotros podamos divulgar a través de personas que estamos buscando un empleo, entonces las personas nos van a poder ayudar y nos van a poder dar información. Además, ustedes pueden ir directamente a las empresas a buscar empleo. Pueden acercarse de manera tal que la empresa pueda recibirle su currículum y lo pueda considerar para trabajos que tenga en ese momento o para posibles trabajos que puedan surgir en el futuro. Entonces también pueden hacerlo de esta forma. Lo importante es que los mecanismos o los métodos que podamos utilizar para encontrar empleo puedan ser dispersos y no nos quedemos solo con uno. Ustedes pueden llegar a la bolsa de empleo local de Chinampa. También por la cercanía a San Miguel pueden ir a la oficina de San Miguel. Nosotros pues allá manejamos una gran cantidad de puestos de trabajo para las personas que andan buscando. Entonces ustedes por la cercanía pues tendría que ser acá, pero también pueden acercarse a San Miguel en caso de ir a consultar a ver si hay alguna oportunidad de trabajo. Ahora bien, hay que tener claro también que debemos de auxiliarnos de algunos medios de búsqueda de empleo. Veamos, vamos a empezar a participar. ¿Qué día salen los anuncios de empleo o la sección de empleo en los periódicos? ¿Qué día? Lunes, dice. Vamos a ver. ¿Quién sabía que los lunes salía la sección de empleo? Ok. En este momento no es tan relevante, porque ustedes no andan buscando trabajo. Pero a partir del momento en que ustedes ya puedan accesar a esas oportunidades de empleo que puedan surgir dentro de los periódicos, dentro de la sección de empleo, va a ser necesario y prácticamente obligatorio que todos los días lunes estemos revisando la sección de empleo para ver qué oportunidades de trabajo puedan existir aquí en la zona, ¿verdad? O cerca de la zona en la que ustedes residen y puedan accesar a esas oportunidades de trabajo. Por lo tanto, es necesario que busquemos entonces los días lunes, cuando ya empecemos con esta búsqueda, ¿verdad?, para que podamos informarnos de lo que existe en la zona. También existen los carteles. ¿Quiénes han ido a Metrocentro por acá? ¿Los que han ido a Metrocentro? Todos. No, levanten la mano, aquí estamos en confianza, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Me alegra porque ya tenemos por lo menos iniciado un proceso que podemos desarrollar para poder encontrar empleo. Como ya se conocen todo Metrocentro, ahora va a ser más fácil. Ustedes han visto que en las vitrinas o en las puertas principales de esos negocios que hay en Metrocentro hay algunos carteles que dicen: se necesita personal, se necesitan vendedores, vendedoras,
se necesita cajeros, se necesita personal para atención al cliente. Entonces los carteles también son un medio de búsqueda de empleo que nos permite en alguna medida, ¿verdad?, poder tener la posibilidad de que podamos darnos cuenta de alguna empresa que ande buscando trabajo. Pero no solo en Metrocentro, sino que también lo podemos hacer en el Centro Comercial Tapachulteca, lo podemos hacer en las calles principales de San Miguel, lo podemos hacer en el área urbana de Jucuapa, lo podemos hacer aquí en el área urbana de Chinameca, en Nueva Guadalupe. En cualquier lugar que ustedes quieran definir una ruta de búsqueda de empleo, podemos accesar a esos anuncios que son los carteles que nos dan esa información de dónde puede haber trabajo. Existen también las empresas privadas de colocación. Estas son empresas privadas que en alguna medida también contribuyen a la búsqueda de empleo. Lo único que ellos le cobran a las empresas que solicitan sus servicios. Es decir, son empresas formalmente constituidas, pero las empresas tienen que pagarle a ellos por ayudarles a encontrar el personal. Y en algunos casos, cosa que nosotros no lo vemos muy bien, que estas empresas hagan incurrir en gastos a los buscadores de empleo, porque algunas de ellas nos hacen incurrir en gastos. Entonces nosotros, a diferencia de las empresas privadas de colocación, que ellos también hacen intermediación, y nosotros igual hacemos intermediación laboral, pero nuestro servicio es totalmente gratuito, tanto para las empresas como para las personas buscadoras de empleo. Pero también son medios a través de los cuales nosotros podemos accesar a alguna oportunidad. Existe la radio y la televisión, que también es otro medio para poder encontrar empleo a través de los anuncios que ahí se dan en las diferentes radios que puedan existir, ¿verdad? Vamos a ver, cuando estamos escuchando la radio, ¿sí?, y está saliendo, ¿verdad?, si no le contesto, estamos ahí, ¿verdad? Estamos pero pegados con la radio, algunos otros les gustan otros ritmos, pero independientemente del ritmo que nos gusta, nosotros estamos con la música. Estamos bien tranquilos, escuchando, bailando, cantando y todo, cuando estamos en nuestra casa o andamos en el radio en nuestro celular, ¿verdad? Estamos bien concentrados en esa canción, en ese ritmo que nos gusta. Pero ¿qué ocurre cuando andamos buscando empleo? Cuando andamos buscando empleo hay algo que no podemos hacer. Y es que cuando en La Caliente termina la canción y dice Manglio, el DJ, ¿verdad?, de La Caliente, dice: bueno, nos vamos a ir a unos anuncios comerciales, dice, nos vemos de otro ratito, o nos escuchamos de otro momento. Y en ese instante, ustedes cambian la radio y buscan otra donde esté saliendo música. Cuando andamos buscando empleo no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque los anuncios de empleo salen en las pautas comerciales, no salen cuando estamos escuchando música. Entonces es importante que cuando andamos buscando empleo, escuchemos las pautas comerciales, porque es ahí donde nosotros podemos escuchar la oportunidad de trabajo que probablemente sea la que nosotros andemos buscando. Por lo tanto, es necesario que escuchemos todos los anuncios que surjan ahí. Ahora bien, hay que considerar también que la televisión es un medio de búsqueda que no es muy utilizado porque es muy caro en nuestro medio, ¿verdad? Esto lleva como consecuencia a que sean pocas las empresas que utilicen este medio de difusión para poder encontrar una oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque es muy caro y no todas las empresas pueden tener la posibilidad de pagarlos. Entonces, en alguna medida también es necesario. Y ahora nos vamos a algunas bolsas de trabajo que son administradas por algunas ONGs, por algunas iglesias, ¿verdad?, por algunas instituciones sociales dentro de la zona, que conllevan a que nosotros podamos acercarnos, ir a dejarnos nuestro currículum y formar parte de esa bolsa de trabajo. ¿Para qué sirven y cuál es la utilidad de las bolsas de trabajo? Es porque hay empresas que se pueden acercar a cualquiera de estas instituciones que tienen bolsas de empleo y entonces estas personas que manejan sus datos los puedan remitir a una empresa y la empresa probablemente se contacte con ustedes para que puedan accesar a esos empleos. El siguiente es el Internet. Ahora, pues como todos tenemos acceso a esta herramienta tecnológica, ¿verdad?, cuando usted entra a cualquier página web, se han fijado ustedes que les dice: ingresa tu currículum, ingresa tu perfil laboral, ingresa tus datos si quieres encontrar empleo, forma parte de nuestro banco de datos. Ahora, casi todas las páginas electrónicas, ¿verdad?, tienen la posibilidad de poder ingresar nuestro currículum.
Recuerden ustedes, entre más medios, entre más métodos utilicemos para encontrar el empleo, mucha más facilidad vamos a tener para poderlo encontrar. Acá pues con el amigo acá, administrador o coordinador del CRA, hemos destinado un mecanismo de información donde yo le voy a enviar a él unas páginas electrónicas que son exclusivamente de intermediación laboral, que son bolsas de empleo electrónicas, para que ustedes puedan ingresar sus datos en el momento que sea necesario, es decir, cuando ustedes ya vayan a buscar empleo, para que todos se puedan registrar y puedan tener la posibilidad de encontrar un empleo a través de ese medio. Y el envío de currículum a las empresas, que ya lo mencionábamos, cuando andamos buscando empleo y vamos a hacer una ruta de búsqueda de empleo, lo primero que tenemos que hacer es pensar cuántos currículums yo voy a llevar. Por ejemplo, si van a San Miguel y pretenden ir al centro de la ciudad a buscar alguna oportunidad de trabajo, les recomiendo que lleven por lo menos unos 8 currículums. Y les recomiendo que antes de ir hacia allá se puedan sentar y puedan pensar qué tipo de empresas o qué empresas para ustedes son más atractivas para poder buscar empleo. Normalmente nosotros nos relacionamos con algunas empresas que son muy relevantes dentro de nuestra zona y nosotros las identificamos y queremos trabajar en esas empresas. Si es así, si yo tengo identificado eso, entonces yo voy a dejar mi currículum a esa empresa. Entonces ahí podemos ver el siguiente medio para la búsqueda de empleo. Si nos ponemos también a considerar la parte introductoria, ¿verdad? Hablábamos del instrumento más importante. ¿Cuál es el instrumento más importante para buscar empleo? El currículum, ¿verdad? Ok. Entonces, como es necesario, es importante que llevemos un currículum adecuado y diseñado bajo las especificaciones técnicas que las empresas demandan, que son reglas internacionalmente compartidas. Entonces vamos a conocer los componentes que debe de llevar el currículum, es decir, cuál es la estructura que debe de llevar el currículum y cómo yo lo debo de diseñar. Okay. Vamos a ver con las señoritas primero. Vamos a ver con las señoritas. Los caballeros todavía no. ¿Cuál es el primer componente del currículum? ¿Qué es lo primero que debe de llevar el currículum? Señoritas, vamos a ver. Nombre y apellido. ¿Qué más? Fecha de nacimiento. ¿Qué más? Okay. Sí, pero ¿cómo le llamamos a eso? ¿Qué nombre tiene todo eso que incluimos en esa parte? Ok, ¿verdad? Entonces el primer componente son los datos personales. Comúnmente acá se podría pensar que no tenemos problema, porque aquí vamos a anotar el nombre de nosotros, ¿verdad? Vamos a anotar la dirección donde nosotros vivimos, agregando el municipio y el departamento. También vamos a considerar anotar la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. También vamos a anotar la edad, vamos a anotar el sexo, el estado civil y vamos a anotar los números de teléfono de contacto. Y además, como debemos de estar apegados a la tecnología, debemos de contar con un correo electrónico de búsqueda de empleo. Y algo que no puede faltar tampoco es el documento de identificación personal. Para los que son menores de edad, su documento de identificación personal tiene que ser el carnet de minoridad. Para los que no lo tienen, es necesario que lo saquen en este momento, porque hay algunos que se van a graduar de 16 años y otros de 17 años. Entonces es importante que mantengan su identificación actualizada a través de ese documento. Pero bien, vamos a tocar un par de cositas. Lo que yo no puedo hacer en los datos personales es lo siguiente. Como mi nombre es Carlos Ernesto González Murillo, yo pongo Carlos E. González M. No puedo poner abreviaturas en los datos del currículum. No puedo poner. Es decir, yo no puedo poner tampoco el nombre entrecortado, es decir, solo pongo Carlos González. Pero verdaderamente, de acuerdo a mi documento de identidad, ese no es un nombre completo. Entonces yo debo de agregar el nombre completo en los datos del currículum. Otra cosa que no podemos hacer es, con los números de contacto, es que nosotros venimos, y como la moda de los chips, yo ando un aparato, pero ando 4 chips guardados. Ando uno de Claro, uno de Tigo, uno de Movistar y uno de Digicel. Si ahora hay triple salto de Digicel, le quito el de Tigo y le pongo el de Digicel.
Si ahora hay sextuple salto de claro, le quito el de 16 y le pongo el de claro. Hay muchos empleos que se han perdido por no tener un número fijo de búsqueda de empleo. Si se tiene el número en su casa, es importante que siempre lo agreguemos. Pero en el caso de los celulares, yo debo de mantener un número de contacto para la búsqueda de empleo. No puedo andar poniendo uno y otro, no puedo andar cambiando cada rato. Porque las empresas a veces nos llaman a nosotros y nos dicen, mire, de las personas que me mandó, de las 10, 12 que me mandó, fíjense que hay 7 que solo mandan mensajes, que no contestan, que dicen que el número no existe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con eso? Si a usted le llamaron y no contestó, entonces perdió una oportunidad de trabajo. Por lo tanto, es importante mantener números de teléfono, sea fijo o móvil, estrictamente para la búsqueda de empleo. Estrictamente para eso. Entonces es necesario. Ahora, con la parte del correo electrónico, también hay que considerar que el correo electrónico para aspectos formales tiene que ser un correo formal. sexylady@hotmail.com. Sí, no, ¿verdad? batitoloco@hotmail.com. chiquinduria y yo no puedo poner ese tipo de correos cuando ando buscando empleo, porque las empresas están enfocadas en buscar personas que cumplan con los niveles mínimos de formalidad, de seriedad y de responsabilidad para poder estar trabajando dentro de su organización. Pero si ponemos ese tipo de correos, lo que probablemente pueda pasar es que mi currículum lo descarte y ya no lo puedan considerar para pasar a la etapa de la entrevista. Entonces debemos de tener cuidado con eso. ¿Ok? Nombres de padres ya no se ponen. Eso ya no va. Ni de tío ni de nada, ¿verdad? Simplemente hay que poner aquellos datos que son inherentes a nosotros. Simplemente esos datos. Hay que tener en cuenta de que la calidad de la información es importante para poder pasar a la siguiente etapa, que es la entrevista. Vamos con los caballeros ahora. ¿Cuál es el segundo componente del currículum? ¿Qué es lo que sigue después de la entrevista? ¿Vale? Experiencia laboral. ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Otro caballero? Estudios realizados. Ok, veamos entonces lo que sigue. Sí, estudios realizados. ¿Cuáles son los estudios realizados? Esto tiene que ver exclusivamente con toda la educación formal de ustedes. La educación formal es la que reciben las instituciones acreditadas por el Ministerio de Educación para formar personas en todo el espectro educativo que está definido dentro del sistema de educación nacional. Entonces, su educación formal es todo esto en lo que ustedes han estado inmersos durante todo este año. ¿Sí? Vamos a ver, pregunta general. ¿Desde dónde tengo que poner los estudios realizados? ¿Qué información debo de incluir acá? Primer grado, preparatoria, pre-kinder, dice la compañía. Ok. Les voy a mencionar que esta es una situación que casi todo el mundo lo hace. Lo hace, digo, porque ponen desde preparatoria, ¿verdad?, hasta su educación media. Pero, de acuerdo a las nuevas reglas de currículum, lo único que se pone acá es el último grado aprobado. ¿Y cuál es el último grado aprobado? En el caso de ustedes va a ser su bachillerato. Ya de noveno para atrás, eso ya no se pone. Ya no es requerido por las empresas. Entonces es importante considerar que acá, única y exclusivamente, vamos a considerar el último grado aprobado. En este caso, tendría que ser Instituto Nacional de Chinameca, bachiller general, ¿verdad? Sí, bachiller general 2010-2011. Entonces, ahí estamos con la información que yo debo de plasmar en el currículum en esta parte. Veamos. El tercer componente tiene que ver con otros estudios. ¿Cuáles son los otros estudios? Los otros estudios se refieren a aquellas capacitaciones, aquellos cursos, aquellos seminarios que yo haya recibido. A eso se refiere. Aquí se le conoce también como estudios complementarios. También se le conoce de esa manera. En esta parte yo debo de reflejar esas capacitaciones que hayamos recibido. ¿Quién ha recibido alguna capacitación acá? Okay. Bien. Para los que no han recibido, pero que probablemente sí vayan a recibir un estudio complementario, se hace necesario incorporar en esta parte 3 cosas. La primera de ellas es el nombre del curso que recibieron.
La segunda es qué institución le impartió el curso. Y la tercera es cuál fue la duración de ese curso. Esos son los tres aspectos fundamentales y relevantes que las empresas necesitan saber para poder determinar si ese curso que usted recibió cumplió con la normativa que establece en cuanto a una capacitación es valedera para poderse especializar en el tema que se capacitó. Por lo tanto, se hace necesario que podamos incluir toda esa información acá. Porque si yo pongo que recibí un curso de 30 minutos, probablemente para la empresa eso no sea aceptado. Pero si le pongo un curso que duró 16 horas, 32 horas, entonces la empresa puede decir, adquirió entonces el conocimiento y la habilidad necesaria para poderse desempeñar en base a eso que adquirió en ese curso. Es ahí donde viene la importancia de todo esto. Entonces yo lo debo de agregar. Veamos, el cuarto componente. ¿Qué sigue después de esto? La experiencia laboral. ¿Verdad? La experiencia laboral. Ok. ¿Y la experiencia laboral con qué tiene que ver? Con todos aquellos trabajos que la persona haya realizado en alguna empresa. La experiencia laboral se refiere a eso. En el caso de ustedes, como no tienen experiencia laboral, entonces en este espacio, bueno, ¿alguien tiene experiencia laboral? No, ¿verdad? Entonces en este caso, esta parte la vamos a omitir en el currículum. Ustedes no la van a agregar porque no hay información que poner. Ustedes no cuentan con datos que sean necesarios para agregarlo en este componente del currículum. Pero es necesario que lo sepan y que conozcan la secuencia porque va a haber un momento en que sí van a tener experiencia laboral y sí lo van a tener que agregar. Probablemente cuando anden buscando un mejor empleo o quieran cambiarse de la empresa en la que están porque tal vez les gusta más otra empresa o quieran mejorar su condición laboral y económica, por ejemplo. Entonces es necesario que consideremos acá. ¿Qué debemos de anotar en la experiencia laboral? El nombre de la empresa en la que trabajé, ¿verdad? El cargo que desempeñaba en esa empresa, algunas funciones generales, ¿verdad? Hablando de 3 o 4 funciones generales que yo realizaba ahí máximo, por ejemplo una cajera, atención al cliente, facturación, ¿verdad? Cobros y cuadros de caja. 4 cosas básicas que hace una cajera. Entonces acá se colocan esas funciones generales. También dentro de eso se coloca la fecha de inicio del trabajo y la fecha de finalización, es decir, la fecha en que trabajamos en esa empresa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debo de incluir acá? Debo de incluir el mes y el año en que inicié a trabajar y el mes y el año en que dejé de trabajar. Entonces ya llevamos 4 cosas: nombre de la empresa, cargo, funciones generales y la fecha. Y hay un quinto elemento que hay que agregar por acá y es la referencia laboral. Hay que agregar el nombre de la persona que pueda dar referencia de nosotros, de que trabajamos en esa empresa, cómo nos desempeñamos, ¿verdad? Y lógicamente para contactarla hay que agregar el número de teléfono de ella. Entonces es ahí donde nosotros estamos cumpliendo con los 5 elementos que debe de llevar la experiencia laboral. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver qué sigue. ¿Qué sigue? Sigue un componente que casi no lo ponen en los currículos de las personas cuando están buscando empleo. Y es un componente muy relevante y tiene que ver con los conocimientos y las habilidades. ¿Por qué? Porque esto hace la diferencia entre grupos homogéneos que ofrecen las mismas condiciones a una empresa para poder trabajar en ellas. En el caso de ustedes, ¿quién puede usar bien Excel? ¿Quién puede usar bien Excel? ¿Tenemos un compañero? ¿Quién más puede usar bien Excel? Todos podemos usarlo, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen un conocimiento más elevado que algunos otros. Entonces ahí hay una diferencia, a pesar de que todos están en su educación formal homogénea, pero hay algunos o algunas que pueden tener conocimientos un poquito mejores que otros. Es aquí donde se hace la diferencia en el currículum, porque todos ustedes pueden tener el currículum hasta este momento probablemente idénticos, pero ¿qué es lo que nos hace la diferencia? Los conocimientos y las habilidades. Yo quiero que ustedes relacionen todo esto, porque estos componentes deben de llevar una secuencia lógica, ¿verdad? Y acá, en lo que conocemos como conocimientos y habilidades, es donde se va a establecer la diferencia. Pero ¿qué debemos de poner en los conocimientos? Hay que considerar que acá vamos a anotar nosotros todo aquello que hayamos adquirido en nuestra educación formal o a través de nuestro entorno
que en alguna medida nos generó algún conocimiento o lo hicimos por cuenta propia. Algunas personas, ¿verdad?, les gusta aprender por cuenta propia, buscan algún curso, buscan alguna información y empiezan a aprender cosas. Entonces acá los conocimientos se pueden adquirir de cualquiera de las tres formas. Lo importante es que lo podamos reflejar en el currículum. Hay cosas que no podemos cometer acá con errores en los conocimientos, que algunos ponemos, ¿verdad?, conocimientos de computación. Pero aquí el amigo, pues, Roger les podrá decir que la computación es súper amplia. Entonces yo no puedo poner de forma general que yo conozco mucho de computación. Pero ¿qué conozco de computación? Aquí yo debo de ser específico y debo de anotar, por ejemplo, qué programas de computación manejo. Eso lo debemos de tener claro por acá. Porque alguien puede poner que conoce hojas de cálculo, procesadores de texto, diseño de presentaciones, que comúnmente se conocen como Word, Excel y PowerPoint, que es lo más común, ¿verdad? Pero en alguna medida, si nosotros lo queremos tropicalizar a lo que normalmente manejamos en nuestro medio, le ponemos que podemos usar Word, Excel, PowerPoint, que pueden Internet, que pueden usar correo electrónico. Entonces ahí ya estamos definiendo conocimientos específicos que poseemos. Aparte de eso, ¿qué otros conocimientos existen? Bueno, atención y servicio al cliente, poder facturar, es decir, elaborar una factura, consumidor final o crédito fiscal. Tengo conocimientos contables básicos, ¿sí? Conozco de técnicas de archivo, conozco de ortografía. Entonces empiezo a determinar una serie de conocimientos que son necesarios incorporarlos en el currículum para poder hacer la diferencia entre uno y otro candidato. Porque hay que ver la realidad de nuestro país. Hay muchas personas que no tienen trabajo y esas personas tienen que competir unas a otras para poder encontrar una posibilidad. Es ahí entonces donde nosotros tenemos que especificar todo eso acá. En la parte de las habilidades, normalmente esto se relaciona con el equipo de oficina que nosotros podamos utilizar: fax, contómetro, fotocopiadora, máquina de escribir eléctrica o manual, escáner, ¿verdad?, la computadora misma. Entonces empezamos a describir una serie de equipos de oficina que nosotros podamos utilizar. Yo les voy a dar un consejo a ustedes. Hay un tema que es trascendental dentro del mercado de trabajo de San Miguel y de aquí de la zona oriental, y es el conocimiento de atención y servicio al cliente. Si alguien tiene la posibilidad de estudiarlo de manera individual, aquí tienen ustedes todas las herramientas necesarias para poderlo hacer, ¿verdad? Si nadie les puede dar un curso, estúdienlo por ustedes mismos. Si alguien tiene deficiencias o debilidades en la parte de la computación, en algún programa X, póngase a practicar, pregunte, pida ayuda para poder fortalecer esos conocimientos. Porque si no lo hacen así, van a tener muchas dificultades a la hora que puedan ir a buscar el empleo. Entonces es necesario que consideren todas esas posibilidades, esos tres escenarios que yo tengo para poder adquirir conocimientos, educación formal, el entorno o por cuenta propia, lo puedo hacer. Entonces es necesario que sí se haga. Esto es relevante e importante dentro del mercado de trabajo, por lo tanto tengo que cumplir con ello a cabalidad. Muy bien. El último componente son las recomendaciones personales. Aquí en las recomendaciones personales yo no tengo que poner 10, 12, 15, porque las referencias personales no se miden por cantidad, sino que se miden por calidad de la información que nos puedan dar. ¿Cuántas debo de anotar en el currículum? Máximo 3, mínimo 2. Eso es lo que yo debo de anotar. Las referencias personales no es recomendable que pongamos al compañero del colegio, ¿verdad?, o a la amiga de la cuadra, de la colonia, del barrio, sino que se hace conveniente poner referencias personales de peso. ¿Cuáles pueden ser esas? Personas que sean mayores a nosotros, que cuenten con algún nivel de profesionalidad, o que en alguna medida puedan ser personas que pueden dar veracidad de lo que realmente la empresa necesita saber de nosotros. Entonces es importante que se pueda buscar, por ejemplo, al profesor o a la profesora, a la enfermera amiga de mi mamá, al abogado amigo de mi papá. Es decir, referencias que sean de peso, porque es lo que las empresas andan buscando. Más hoy en día que la situación delincuencial está bastante agudizada y las empresas andan escogiendo a las personas con mucho cuidado. Entonces hay que considerar esta parte.
y aquí lo podemos ver. ¿Qué debemos anotar acá? En las recomendaciones personales, el nombre de la persona, a lo que se dedica o la profesión que posee y los números de teléfono de contacto. Si se pudiese agregar el correo electrónico, si la persona utiliza correo electrónico, también es factible poderlo hacer para que la empresa pueda definir qué medio va a utilizar para contactarlo, el teléfono o el correo electrónico. Entonces es necesario de que esto pues, se considere como un elemento importante. Cuando ya tenemos el currículum finalizado, cuando ya lo tenemos estructurado de esta manera, al final del currículum yo dejo un espacio para la firma. Dejo un espacio para la firma y la firma tiene que ir en original. No que firmo uno, le saco fotocopias y la firma se va con fotocopia. No, ¿verdad? Si yo saco fotocopias del currículum, debe de ir la firma auténtica. Ahora bien, las fotocopias son valederas siempre y cuando la fotocopia sea de calidad, es decir, que no venga manchada o que no venga la fotocopia así, que sale como de ladito, ¿verdad? No, la fotocopia tiene que ser de calidad. Eso, y aparte de esto, pues hay que agregar una foto, como se le conoce, tamaño cédula de frente, en la esquina superior derecha de la primera hoja. Ahí la debo de agregar, ¿verdad? En la esquina superior derecha de la primera hoja. Entonces aquí tenemos los componentes del currículum, lo cual nos llevan a determinar que esta estructura es lo que mínimamente ustedes deben de cumplir, a excepción de esta porque no tienen experiencia laboral. Entonces aquí podemos verlo y aquí hay algunos consejos. Hay que escribir lo necesario, no escribamos más de lo que debemos. A veces por querer escribir tanto nos enredamos y no nos podemos expresar a través de la comunicación escrita. Hay que hacerlo en pocas páginas. La regla dice que debe de ser en una página el currículum, en uno. Pero ¿qué debemos hacer para que nos quepa en uno? El tamaño de la letra tiene que ser entre 10, 11 o 12, cualquiera de las tres. El tamaño de la letra. El interlineado tiene que ser entre 1 y 1.5 máximo. Y el tipo de letra tiene que ser una letra formal, que no sea letra que lleve mucho ganchito porque a veces cuesta leer. Y el espaciado entre títulos, subtítulos, ¿verdad?, y contenido debe de ser un espaciado que puede ser hasta 2.0 el espaciado. Pero lo importante es que nosotros lo podamos adecuar al espacio con el que contamos y lo sepamos adecuar de manera estándar y que el currículum lleve el mismo formato para todos los componentes que están dentro de él. Hay que decir la verdad en el currículum, no podemos mentir. Nos han pasado muchas cosas, muchas experiencias dentro de nuestra oficina y una de ellas es que una secretaria llegó a dar datos, dijo que podía utilizar muy bien el Excel. Una empresa nos solicitó secretarias con conocimientos de Excel, la enviamos. Cuando llegó a la empresa le pusieron una hoja con una tabla y unos números ahí, ¿verdad?, y le dijeron: pase esta tabla, digitalícela en Excel y póngale fórmulas. Cuando la muchacha estuvo enfrente de la computadora no supo qué hacer. ¿Por qué? Porque en el currículum había puesto que sí sabía usar eso. Entonces no podemos mentir. Si no sabemos hacer algo, entonces mejor no lo pongamos, ¿verdad? Pero no hay que mentir. El currículum debe estar limpio y ordenado. El currículum no puede ir sucio, no puede ir manchado, no puede ir ajado. También el currículum debe de ir con las hojas que van, si es folder, engrapado o con fastener, o si es anillado, pues igual si se tiene la posibilidad. Pero lo que no se puede hacer es que el currículum venga con hojas sueltas, ¿verdad? Es decir, que el folder y las hojas metidas en el folder y las hojas volando por un lado y para otro. Eso no se puede hacer. Además, ¿verdad?, hay que agregar la foto, lo que ya les mencionaba. Y aquí tenemos algunas otras cosas. Yo no puedo manchar el currículum. A veces cuando cambiamos el número de teléfono, ¿verdad?, le pasamos la línea, como ya tengo los currículums, le pasamos una línea con el lapicero negro y a la par le escribimos el número de teléfono. Eso no lo podemos hacer. Nosotros no podemos tachar el currículum bajo ninguna circunstancia. Tampoco puedo usar corrector, tampoco le puedo echar corrector, tampoco lo voy a tratar de borrar con unos borradores especiales que existen, no, ni tampoco voy a tratar de falsificar el número o la letra de la computadora, no puedo, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que todo esto debe de cuidarse. Los currículums arrugados son mal vistos por las empresas. A veces llegan caballeros y le dicen: ¿trajo currículum? Sí, y lo sacan de la bolsa, todo quebrado, ¿verdad?, todo doblado y otros enrollados. Otros no,
¿Trajo currículum con la camisa de afuera? Sí, le dice, sí lo traje. Ese de botón y lo saca de aquí, todo bajado. En el caso de la señorita, llegan con la cartera, una cartera grande que ahora. ¿Trajo currículum? Sí, permítame, abren la cartera y empiezan a darle vuelta a todos los cosméticos, peine y todo lo que andan ahí, y sacan el pobre currículum. Eso no se debe de hacer. El currículum se debe de cuidar y el currículum se debe de proteger, porque recuerden ustedes, es mi espejo ante la empresa, por lo tanto debo de reflejar una buena imagen de mí. Y lo de la información, pues que no se puede inventar, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el currículum se elabora en forma cronológica, de lo más reciente a lo más antiguo. Por ejemplo, si alguien recibió un curso en el 2010 y recibió un curso en el 2009, ¿cuál es el primero que tiene que poner en el currículum? El del 2010. En forma cronológica descendente, ¿verdad? Lo más reciente primero y lo más antiguo después. Así es que lo voy a agregar. Entonces aquí podemos ver la forma de cómo se debe de diseñar. Pero bueno, veamos un modelo, ¿verdad? Sencillo, pero que lleva todos los componentes del currículum, que hace referencia, ¿verdad?, a datos personales, a los estudios realizados, a otros estudios, conocimientos y habilidades, experiencia laboral que sí se tiene, ¿verdad? Y en cuanto a las referencias. Aquí podemos notar un cambio. Si ustedes se fijan, aparece primero los conocimientos y las habilidades y después la experiencia. Esto es, si nos vamos a ver los componentes o la estructura del currículum, es porque estos dos elementos, estos dos componentes, se pueden intercambiar. Es decir, ustedes deciden cuál poner primero y cuál poner después, pero solamente estos dos se pueden intercambiar. ¿Por qué? Porque uno se puede relacionar a los conocimientos y habilidades por experiencia y otro se puede relacionar a conocimientos y habilidades adquiridos por su educación formal o por los estudios complementarios o todos esos cursos o capacitaciones que han recibido. En este caso, como es relacionable con esto, por eso aparece acá, ¿verdad? Entonces aquí puede haber un intercambio dentro del diseño de la estructura. Al final de lo que se trata es que el currículum se vea bonito y que refleje la información que la empresa necesita conocer de nosotros. Entonces aquí podemos ver, aquí le hemos puesto la foto de Kevin Costner, pues para que veamos un artista nada más. Les decía a los muchachos con los que hemos estado anteriormente desde la semana pasada, les decía a los muchachos que aquí les vamos a poner alguna foto quizás de Tito el Bambino, de Wisin Yandel, de cualquiera de ellos, que vamos a poner por acá, porque dicen que los jóvenes por ahora son diferentes, ¿verdad? Está bien, pero bueno, sí, ayer me salían unos que decían que les gustaba el rock. Está bien, ¿verdad? Cada quien tiene sus preferencias en cuanto a la música. Veamos el segundo componente, que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la vamos a hacer al final, ¿verdad?, para poder abordar toda la temática. El segundo tema en cuestión tenía que ver con la entrevista de trabajo. Cuando entramos a un proceso de selección y contratación en las empresas, cuando nosotros llevamos un buen currículum, somos seleccionados para pasar a la entrevista. Por ejemplo, si todos ustedes fueran a dejar currículum a una empresa, probablemente la mitad sería seleccionada y la otra mitad no. Algunos porque el currículum no va bien elaborado, fueron descartados. Algunos otros porque tal vez ya se llenó el cupo para las entrevistas y ya no podamos entrevistarlos a todos. En todo caso, no todos pueden pasar a la entrevista de empleo. Pero, ¿cuál es el objetivo de la entrevista de trabajo? ¿Verdad? Tiene aspectos fundamentales. El primero de ellos es poder determinar y poder indagar la veracidad de la información que ustedes han puesto en el currículum. Esa es la primera. La segunda es poder evaluar y analizar su integración a la empresa, al puesto de trabajo y a sus compañeros. Ese es como el segundo objetivo que tiene la entrevista. De lo que se trata es que se puede explorar, conocer su información. De lo que se trata es que podamos nosotros reflejar que somos aptos para el puesto. Ok, conociendo el objetivo vamos a entrar a cosas muy puntuales, pero antes de entrar a cosas muy puntuales pongámonos de pie. Pongámonos de pie todos. Pongámonos de pie y vamos a hacer un ejercicio de relajación. Ya estar sentados como una hora, como un poquito, ¿verdad? Ok, bien, vamos a ver. Venga usted. ¿Sí? Venga usted. Ok, bien. El compañero va a ser mi auxiliar.
hacerme auxiliar en esta reunión. Nada más de que él tiene una función específica. Y la función específica de él es ayudarles a ustedes a que deje de dolerle lo que les está doliendo y a que los dos dejen de cerrarse, ¿verdad? Para que podamos estar despiertos para la segunda temática. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a dirigir y ustedes lo van a seguir. Empieza a hacer movimientos con sus manos, su cabeza, con su cuerpo, con sus pies, hacer como ejercicio físico, lo que usted quiera. Vamos a ver, sigamos al compañero. Sigamos al compañero. Todos, todas. Vamos a ver. Bajamos las manos. Él es el que está dirigiendo, él es el director ahorita, ¿verdad? Síganlo a él. Vamos a ver. Puede bailar también si quiere, ¿no? Vamos a ver, levante las manos, eso es. Vamos a ver, levante las manos. Estiramiento, dice, ¿verdad? Al que le haga mejor le vamos a regalar un punto cuando llegue a la bolsa de empleo. Bien, vamos a ver, ya, ok, bien. Aplausos al compañero. Bien, ahora pues ya estamos con energía para continuar, ¿verdad? Con la segunda temática. Bien, ¿cómo me debo? Oh, bien, aquí esta información que vamos a ver es lo que normalmente ocasiona que me den un problema. ¿Cómo me debo de preparar para la entrevista? Una pregunta. Si usted fue a dejar un currículum la semana pasada en Vigue y le llaman esta semana para ir a entrevista, el día sábado, por ejemplo, por la mañana, ¿usted volvería a llevar el currículum si ya lo dejó la semana pasada? ¿Sí o no? Sí lo llevaría, ok, lo felicito. Yo siempre debo de preparar, siempre debo de estar listo para cuando me llamen a entrevista de trabajo, poder presentarme con un currículum. Inclusive debería de llevar dos para ir doblemente preparado, porque cualquier cosa puede pasar. Tal vez la empresa, para evaluar mi nivel de proacción, de proactividad, de preparación, me diga, trajo su currículum, y usted le dice, no, fíjense que es que yo ya lo dejé, sí, pero yo no lo tengo. Tal vez ella lo tiene guardado, o él lo tiene guardado, la persona de la empresa. Simplemente le hace la pregunta para poder determinar su nivel de preparación y de proactividad de situaciones que se le puedan presentar. Entonces, esa es la importancia del por qué debo llevar el currículum. Debo de cuidar la presentación personal. Cuando voy a las entrevistas de empleo, debo de cuidar esa presentación. Hemos hablado mucho de que las modas son buenas, está bien. Pero hay excepciones como la entrevista de trabajo en las que yo no puedo cumplir, por ejemplo, con la moda que en estos momentos existe. En el caso de los caballeros, ¿verdad? No pueden ir con los pantalones bien pegaditos que hay ahora, ¿verdad? Y que debo de por esta altura, bien abajito. Yo no puedo ir con ese tipo de pantalón o de entrevista de trabajo. Y a veces las personas hasta nos preguntamos ¿y cómo hizo para ponerse? ¿Verdad? Nos queda la duda, ¿verdad? Porque bien pegadito aquí al tobillo, ¿verdad? Bien pegadito. Está bien. Y la camisa a la altura del ombligo aquí cortita y la manguita aquí chiquitita, ¿verdad? Y bien pegadita, como que era de un hermanito, ¿verdad? Entonces, yo no digo que no se las pongan, o sea, yo no les estoy mandando a que ustedes hagan situaciones que no me corresponde decirles que lo hagan. Simplemente lo que sí les puedo decir es que no utilicen ese tipo de vestimenta cuando vamos a la entrevista de trabajo. En el caso de las señoritas, camisas de tubo prohibidas, utilizadas para ir a la entrevista. Escotes muy prolongados, tampoco. Faldas muy cortas, tampoco se puede llevar a la entrevista. La presentación personal normalmente la relacionamos con nuestra ropa, con nuestro vestuario, pero la presentación personal también lleva otros componentes y tiene que ver con nuestro aseo y nuestra higiene personal. Yo debo de cuidar de los ojos, ¿verdad? Cuando voy a las entrevistas. Si me duermo en el bus, limpio antes, ¿verdad? No vaya a llegar con alguna cosita por aquí. También debo de cuidar el aseo de mis oídos, ¿verdad? Hay que limpiarlos, debo de cuidar el aseo también de por acá, mi higiene bucal, lo de las axilas, ¿verdad? Y también cuidarme, por ejemplo, que los calcetines que lleve no sean los que anduve el día anterior, o el anterior al anterior, ¿verdad? No, sino que todo vaya bien cuidado. Es necesario, ¿verdad? Las uñas, por ejemplo, no llevarlas tan largas. Y si medio les ha crecido y no me las ha podido quitar, por lo menos que no vayan sucias.
En el caso de las señoritas, pues que vayan bien cuidaditas, bien cuidaditas, ¿verdad? De eso se trata, de entrevista de trabajo. Y en el caso de los caballeros, si ya tienen bigote, pues hay que rasurarse, bigote y barba, y el peinado adecuado. Una de recursos humanos me llama y me dice, mire, y riéndose, ¿verdad? Mire, licenciado, me dijo, he podido gozar en la entrevista con uno de los muchachos que me mandó, y eso le traía el pelo como que era volcán, me dijo. Pero nunca había visto un pelo tan alto, me dijo, como lo traía ese muchacho. Yo no digo que no lo ocupen, que no lo usen, que no se peinen así. Lo recomendable es que no lo hagan, ¿verdad? Pero para las entrevistas de trabajo es necesario de que cuidemos esos aspectos. Y en el caso de las señoritas, es necesario no ir con sandalias a la entrevista. Hay que ir con zapatos cerrados y de tacón. Hay que ponerse medias. Si es necesario, se van a ir con una falda adecuada. Lo recomendable es que lleven un trajecito, ¿verdad? Si es para algún tipo de trabajo donde se requiera ese tipo de presentación. Si no, pues puede ir con una vestimenta casual, ¿verdad? Una vestimenta normal, casual, pero que no sea jeans, ¿verdad? Que no sea jeans, eso sí no se permite, y que sean camisetas, tampoco se permite. Entonces, una blusita formal, puede ser un pantalón de tela formal o casual, o puede ser una falda formal o casual. Eso es lo recomendable. En el caso de los caballeros, tampoco los tenis, no en sandalias, no en chores, no en camisas escotadas, ¿verdad? Ni desmangadas, porque ya hemos tenido oportunidades de poder recibir a personas que quieren ir a hacer entrevistas. ¿Y cómo lo mandan? En vez de ayudarle, lo que estaría provocándoles un mal, porque va a ir a la empresa probablemente inhibición por la forma de cómo han presentado. Entonces es importante que cuidemos todos esos aspectos, que no los podemos abandonar. El tiempo de llegada, ¿verdad? Con el tiempo de llegada, la norma general nos dice 15 minutos antes de la hora de la entrevista. Eso es lo que nos dice. 15 minutos antes de la hora de la entrevista. Puedo llegar 10 minutos, 5 minutos, pero tarde no puedo llegar. ¿Por qué? Hay dos cosas que pueden pasar. Número uno, que me reciban por educación, pero no me van a dar el empleo. Y la otra es, si es más radical la persona que va a entrevistar, le va a decir a su asistente, no, dígale que no lo voy a recibir, que no la voy a recibir porque vino tarde. Y aquí no queremos personas irresponsables. Entonces, es un factor que les puede traer mucha negatividad en la búsqueda del empleo. La forma de hablar, tengo que cuidar. Cuando yo entro a la entrevista, yo tengo que saludar, ¿no? Buenos días, buenas tardes, mi nombre es tal, y vengo a la entrevista para la cual soy convocado. No que entro a la entrevista. ¿Y qué onda? ¿Y cuándo va a venir la chamba? Entro a la entrevista. ¿Qué hay? ¿Y cómo está la onda aquí? Mire, y estamos en la entrevista, ¿verdad? Y mire, ¿y este rollo cómo va a ser? Liviane, necesito la chamba. Tengo que llevar a la nena sin embargo. Tengo que ir con la chica. ¿Sí? Entonces, y empezamos a utilizar un tipo de lenguaje que lo utilizamos comúnmente, ¿verdad? Con las personas, con los amigos, con nuestros grupos, ¿verdad? Está bien, pero hay que cuidar. En la entrevista yo no puedo utilizar ese tipo de vocabulario, ¿verdad? Yo no puedo utilizar ese tipo de lenguaje. Al final todo eso pues me va a traer consecuencias, ¿verdad? Ayer me decían algunos, utilizábamos un término, ¿verdad? Aliviane, me necesito la chamba, ¿verdad? Necesito vivir porque mi papá ya no me quiere dar. Entonces empezamos a utilizar hasta oraciones ya con ese tipo de lenguaje, lo cual no es muy conveniente. Entonces debo de cuidar la forma de hablar. Hay que actuar de manera adecuada. En cuanto a las reacciones que podamos tener. La forma de actuar tiene que ver con los movimientos físicos que hagamos y los movimientos gestuales que podamos expresar. Si le dicen, mire, piensen que usted se va a requerir acá, pero solo va a tener media hora para la... Y empezamos a actuar de una manera inadecuada. Los gestos dicen muchas cosas. Hablan más que 1000 palabras, dicen por ahí. Entonces es necesario de la forma de cómo nosotros actuemos o reaccionemos ante situaciones que nos presentan en el mundo sean adecuadas, ¿verdad? Sean adecuadas. Y la forma de actuar también tiene que ver con que yo no puedo pasar callado toda la entrevista, o callada, ¿verdad? Y se quedan solo oyen, como sumisos a la entrevista. No podemos demostrar esa actitud. Debemos demostrar otro tipo de actitud. Debemos llegar sonriendo y toda la
cosa, ¿verdad? Debemos de demostrar que somos un equipo interactivo. Miren, hay experiencias cortadas. Por ejemplo, en las universidades, normalmente el que estudia, porque siempre hay que estudiar, normalmente el que estudia, pero que es un poquito como más agrupado, más hiperactivo, ¿verdad? Sale siendo el jefe de aquel que son los 9 y el mejor graduado de la universidad, pero que era muy pasivo. Las empresas no quieren gente pasiva. Entonces hay que tratar de cambiar en alguna medida ese aspecto, ¿verdad?, de nuestro comportamiento, que se hace necesario volverse más sociable, más relacionable y que podamos ser un poquito más interactores con todo el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. Hay que respetar a la persona que nos está entrevistando, no la puedo vocear, no la puedo tutear. Debo de tratar siempre a las personas de ustedes. De hecho, una regla general es a las personas mayores, a nosotros, los que no conozcamos, hay que tratarlos bien. No puedo vocear ni tutear a nadie que yo no conozco. Aparte también, dentro del respeto está lo del celular. Yo no puedo estar contestando celular cuando estoy en entrevista. De hecho, debo de apagarlo. No lo debo dejar ni en vibrador. ¿Por qué? Porque estoy en la entrevista, estoy concentrado, o están concentradas las señoritas, ¿verdad? Y empieza el celular en la pierna. Los vibradores que son, ¿verdad?, exagerados, el nivel de vibración que tienen. Y entonces yo no puedo hacer eso, porque cuando lo tenemos en la pierna aquí, y ya me desconcentré, ya no le escuchaba lo que me estaban preguntando, y ya me puse diferente, ya cambié la actitud. Que en la entrevista lo que se quiere es que ustedes tengan una actitud positiva y estemos atentos al proceso que ahí se está desarrollando. Eso es lo que se requiere. Adicionalmente a todo esto también hay algunos otros consejos que es necesario considerarlos. Hay que dar la mano con firmeza pero sin exagerar, ¿sí? Hay caballeros de que tienen costumbres de hacer esto. Otros tienen la costumbre, aunque sea señorita, pegan el gran apretón y les queda oyendo todo. Imagínense si es una mujer que va a entrevistar a un caballero y los pobres nudillos, estos dolientes, hasta suspende la entrevista porque ya no va a poder escribir. No, la mano se da con firmeza pero sin exagerar, ¿verdad? Es una manera normal, no me la ve como me la dio, démela bien, porque tampoco es como coñidito, ¿verdad? No, hay que dar la mano bien. Pero en el caso, los caballeros ponemos la mano acá, ¿sí? Y las señoritas, las mujeres la ponen encima, si son sexos opuestos. ¿Me explico? Vale. Si yo la voy a entrevistar a ella y ella llega a la entrevista, ella me pone la mano encima. Sí. De igual manera, el caballero siempre con la mano hacia abajo. Ese es el saludo normal. Si son del mismo sexo, entonces se dan la mano de manera normal, ¿verdad? De manera normal, ¿sí? Sin jalonear, porque pueden equivocar el hombro. Peligroso con los metacarpios, que son estos huesitos de aquí, como bien delgadito. Si lo aprieto mucho, la puedo lesionar. Y entonces no me van a dar el trabajo. Entonces yo debo dar la mano con firmeza, pero sin exageraciones. Ahora bien, hay que dejar que la persona que nos va a entrevistar tome la iniciativa. Es decir, que sea ella la que nos extienda la mano. Si no nos extiende la mano, probablemente a ella no le guste dar la mano. Entonces no se la damos. Habemos personas con las que nos encontramos que tienen algunas cosas que les gustan y otras que no les gustan. Algunas les gusta dar la mano, algunas otras no. Entonces tenemos que la persona tome la iniciativa. Sumado a ello, pues hay que tener en cuenta que hay que buscar una postura cómoda, ¿verdad? Y una postura cómoda es la forma de cómo yo me voy a sentar en la entrevista de trabajo y cómo me debería de sentar normalmente, ¿verdad? Con la espalda recta, con la espalda recta, ¿verdad? Bien sentado. ¿Para qué? Para que no me ocurra lo que me pasa si yo me siento en la puntita de la silla, ¿verdad? Si yo me siento a los minutitos al rato ya me doy al rato me durmió el pelo. Total es que las posturas incómodas cuando no se están puede ocasionar una serie de malestares que van a permitir estar en constante movimiento en la entrevista. Entonces yo no puedo hacer eso.
Lo que yo debo de hacer es sentarme de manera adecuada para no estarme moviendo cada rato. Pueden cruzar sus piernas, ¿verdad? Hay que, lógicamente, no estar ahí como hipnotizado, ¿verdad? Sí, a veces hay que utilizar algún lenguaje visual. Pero entonces hay que tener cuidado con eso. También hay que mantener el contacto visual con el entrevistador. Aquí yo quiero partir que debemos eliminar un paradigma que existe con el contacto visual. Cuando alguien se me queda viendo a los ojos, si es del sexo opuesto, ya creo que nos quedamos viendo a los ojos. No, el contacto visual facilita la conversación. Y aquí no hablamos, ¿verdad? Aquí no hablamos de que vamos a entrar aquí. Y de repente lo veo todo lloroso, porque yo no contacto visual. No, naturalmente no podemos hacerlo. O sea, el contacto visual tiene que ver con que estamos en una conversación armónica, en donde la entrevista se desarrolla entre dos o más personas. Está la persona que entrevista y estamos los que somos entrevistados. Pueden haber dos, pueden haber tres. Entonces yo tengo que mantener ese contacto visual para facilitar esa conversación que se está dando en el diálogo. Cuando son entrevistas individuales, hay entrevistas también que se hacen de manera grupal, donde nos meten a un salón así como estamos acá y empieza una persona a hablar de un tema, ¿verdad? Y aquellas personas que están distraídas, que están descuidadas, que están haciendo otra cosa y no están poniendo atención, ¿verdad? Y otra serie de elementos que se evalúan en ese tipo de entrevistas grupales. Llega un momento en que le dice a la persona que está acá, porque en todo caso es una evaluadora del proceso, ¿verdad? Y le dice, bueno, no lo señalo, sino que es por el ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a ver para otro lado, a él, ella, él y ella, por favor me hacen el favor de salirse y me voy a quedar únicamente con lo que estábamos atentos, con lo que estábamos hablando. Lo sacan de la entrevista. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese tipo de procesos, de entrevistas grupales, es necesario que se considere que esa es una técnica que se utiliza para poder evaluar a algunas personas, a veces del comportamiento que puedan tener en equipos de trabajo. Y hay otra prueba también dentro de esto que surge como un proceso posterior a la entrevista, que tiene que ver en que los ponen a jugar, ¿verdad? Forman equipos de trabajo y empiezan a evaluar a aquellos que están bien apartaditos, aquellos que no participan, ¿verdad? Entonces también llega un momento en que pues, tienen que descartar del proceso y quedarse únicamente con aquellos que están interactuando. Entonces, la idea del contacto visual se relaciona exclusivamente con esa atención que podamos estar teniendo sobre el tema de que se está tratando, que en este caso es una entrevista de empleo. A eso se refiere. Veamos entonces los últimos consejos. Hay que evitar los tips o manías, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los tips o manías? Los tips o manías tienen que ver con una serie de cosas. Vamos a partir de algo. No hay nadie que no tenga tips o manías. Todos tenemos tips. ¿Cuáles son esos? Unos tenemos unos más feos que otros. Entrevista. Otros no, el escritorio. Otros no. Otros no. Con la capuchita, ¿verdad? Con la capucha. Aquí. Termina la entrevista y esto desecho. Otro. En el caso de la señorita, espera. Pero son tips o manías que existen, ¿verdad? Yo no mando a que eliminen los de su vida, no. Yo lo que les pido y les recomiendo es que en la entrevista de trabajo se deben de evitar al máximo. ¿Por qué? Porque eso genera que el entrevistador pueda pensar que usted está nervioso, está nerviosa, o está insegura o está inseguro. De lo que se trata es que debemos demostrar seguridad en la entrevista de trabajo. Entonces, hay otros tips más feos que no lo voy a hacer. Pero bueno, ahí lo dejo en su imaginación. La sonrisa facilita la conversación. Una sonrisa adecuada. No la carcajada desde aquí hasta donde esté el director. Y ahí el director se estará riendo. Y estamos aquí, ¿verdad? No esa gran carcajada. Ni tampoco aquello en donde viene el entrevistador o la entrevistadora, me dice alguna cosa que tal vez genere un poco de risa, ¿verdad?
Pero vengo yo y por educación, digo yo, me voy a reír y me dice la cosa cómica y yo me le quedo viendo. Y una risa totalmente fingida, ¿verdad? No, en entrevista de trabajo no se requiere eso. Hay que sonreír de una manera adecuada, de una forma adecuada, ¿verdad? Debo de tener cuidado con eso, ¿sí? Y algunos a veces cuando nos terminamos la gran carcajada hasta nos agachamos. No, ¿verdad? No se trata de eso. De todas maneras, son psicólogos los que normalmente los van a entrevistar y ellos van buscando crear un ambiente agradable en la entrevista para que nos sintamos cómodos. Hay que escuchar atentamente las preguntas del entrevistador, hay que escucharlas, ¿sí? Pregúnteme usted dónde estudié yo. Más buena, dice hoy. ¿A dónde estudió usted? Sí, yo vivo en el barrio de Usique. Ya tengo 7 años de vivir ahí. Sí. Ahora usted, pregúnteme dónde vive. Sí, yo estudié en la Universidad de Salvador, la de Administración de Empresas, ¿verdad? Pregúnteme usted, cualquier cosa. No puede repetir la pregunta. 3 elementos entre los cuales si yo no estoy atento a las preguntas que nos hacen, puedo dar una mala respuesta o puedo estar diciendo, ¿me puede repetir la pregunta? Aunque hay situaciones en que a veces la persona que nos hace la pregunta no la hace de manera adecuada. Entonces ahí hay que tener un poco de astucia para poder decir, no me puede repetir, tal vez me podría ampliar un poquito más para poder entender y darle una mejor respuesta, por ejemplo, ¿verdad? En alguna medida, cuando damos una mala respuesta es porque no hemos estado atentos, estoy pensando en el novio o en la novia, y más aún por lo del celular, relacionándolo con esto, que el novio o la novia es de aquellos que si no le contestó una vez, le marcó 17 veces, ¿verdad? Le marca 17 veces y usted como el celular en las piernas, ya, la llamada número 16 y usted es concentrado y no escuchando las preguntas que nos están haciendo. Por eso es que es recomendable que mejor lo apaguemos. Cuando termina la entrevista hay que agradecer por la oportunidad que le dieron. Recuerden que no todos pasaron a la entrevista. Esta mitad pasó, esta mitad no pasó. Entonces ustedes, les den o no les den el empleo, deben de despedirse de manera adecuada y agradecer por la oportunidad que les dieron de haber estado en la entrevista. Siempre debemos de agradecer. ¿Por qué? Porque en un futuro puedan surgir nuevas oportunidades y tal vez por la impresión que yo creé, me puedan llamar y sí me puedan dar la oportunidad de trabajo. Entonces hay que considerar eso como algo muy importante, lo de la despedida. No fumar, yo no recomiendo fumar bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? No recomiendo fumar. Si hay personas, por ejemplo, ya de edad avanzada que lo hacen, pero para ir a la entrevista no lo hacen, entonces hay que cuidar, ni antes ni durante la entrevista, aunque yo a todos ustedes les aconsejo que no lo hagan. Además de eso, hay que obtener información de la empresa a la que yo voy a ir a trabajar. ¿A qué se dedica McDonald's? Okay. Algunos podemos decir hamburguesa, otros podemos decir comida rápida, que es lo más adecuado, porque venden de todo, ya no solo venden hamburguesas, ahora le venden desayunos y todo lo demás, ¿verdad? Hasta pizza, venden pollo y un gran montón de cosas. Entonces cuando empezamos a obtener información de la empresa y ahora con el internet que usted solo pone ahí, ¿verdad? Grupo Q, por ejemplo, y le sale la página del Grupo Q y usted puede estudiar lo que es la empresa del Grupo Q, que es Aquiro, ¿verdad? Que es Aquiro, normalmente conocida de esa manera. Usted puede investigar ahí que es Grupo Campestre, que es Pueblo Campero, que es Mundo Celular, que es Telefónica, que es Telecom, o sea, hay una gran cantidad de información en internet que yo puedo encontrar, todo eso lo que concierne a la empresa. No masticar chicle, hablarlo mucho, lo que aquí nadie puede entrar masticando chicle, porque en los trabajos alguien que llegue masticando chicle es eliminado del proceso, porque no permiten que las personas asistan a las entrevistas con este interruptor y mal hábito, por cierto, que tenemos las personas. Entonces hay que cuidarlo. Yo no digo que no dejen de comer, yo digo que si no lo quieren hacer, pues no lo dejen de hacer, pero lo que sí les pido es que a la entrevista de trabajo no lo vayan a hacer, ¿verdad? Y aquí pues que ya está normado que no lo pueden hacer. Hay que tratar siempre de usted, algo que ya platicábamos, ¿verdad? Con la parte del respeto, hay que tomar nota. Siempre en la entrevista hay que llevar
una agenda, una libreta, un cuadernito en el cual podemos anotar. Y hay que llevar lapicero también, porque si me dice el de la empresa, le voy a dar mi nombre, mi número de teléfono para que me llame dentro de una semana y poderle informar cuál fue el resultado de la entrevista. No le presto un lapicero, le regalo un pedacito de papel. Son cosas que probablemente me afecten aún en la finalización de la entrevista. Entonces yo debo de llevar una agenda, un cuaderno o una libreta en donde poder tomar notas, juntamente con el lapicero, ¿verdad? Porque no lo puedo olvidar. Entonces hay que considerar esa parte. No cuestionemos. A veces en las empresas utilizan algunas técnicas para poder ver cómo usted reacciona ante ciertas situaciones. Y esas tienen que ver con que usted le diga, mire, fíjese que el fin de mes aquí se acostumbra a salir a las 9 de la noche porque hay que hacer el cierre, cuando normalmente se sale a las 5:30 de la tarde, ¿verdad? Entonces él le dice esa pregunta nada más para ver cómo usted reacciona y usted le dice, ¿y me van a pagar horas extras? Y usted se queda trabajando, ¿me van a dar para el taxi? Y empezamos a hacer una serie de cuestionamientos cuando ni aún hemos entrado a la empresa. Y probablemente esa pregunta que le hicieron sea nada más una técnica para poder evaluar cómo usted reacciona. Entonces hay que tener cuidado con las respuestas que damos y que no se vuelvan cuestionantes para lo que nosotros hemos llegado, y es que nos den la oportunidad de trabajo. Ok. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan del currículum o de la entrevista? ¿Algo que quieran saber adicional? Ok. ¿No hay preguntas? Bien. Yo solo les voy a dar para finalizar, unas recomendaciones que son necesarias y importantes. Si ustedes no consideran la información que se les acaba de brindar como primordial para la búsqueda del empleo y no la toman en sí para la práctica de la búsqueda del empleo, probablemente ustedes vayan a tener muchas dificultades para poderlo encontrar. Pónganse a pensar ustedes cuántos se gradúan de bachillerato en un año, en todas las zonas. ¿Con cuánto voy a tener que competir yo para obtener un empleo? Pero los empleos, las oportunidades en las empresas, son dadas a aquellas personas que cumplen los requisitos mínimos como los que acabamos de ver. Y es importante que consideren también de que las posibilidades de encontrar empleo en San Miguel son bastante amplias, porque sí salen oportunidades de trabajo, pero para poder tener un mejor empleo es necesario que yo me siga formando, lo cual yo recomiendo que sigan su educación superior, que se sigan superando, ¿verdad? Porque el aprendizaje no tiene límite. El aprendizaje, la formación, la educación no tiene límite. Yo puedo seguir aprendiendo por muchos años más. Después de mi licenciatura o mi técnico puedo sacar, después del técnico, la licenciatura, y después de la licenciatura una maestría. Es decir, hay una serie de situaciones que me permiten a mí poder lograr ese desarrollo personal y profesional que se pueda tener. Ahora bien, hay que buscar a las personas adecuadas para que nos den los consejos adecuados. Entonces es importante que sus maestros son sus aliados, sus maestros son importantes en la toma de decisiones, y su familia también, en alguna medida, es importante considerar. Es por eso que yo los invito a que tomen esta situación para bien, y si quieren información del mercado laboral, también pueden llegar a la oficina. En este momento solo estamos atendiendo miércoles y jueves de las semanas, pero se pretende que en un futuro se pueda atender ya de lunes a viernes de manera normal. El horario ahí es de 7:30 a 12, ¿verdad? Y de 2 de la tarde a 3:30 de la tarde. Ese es el horario que se maneja, porque de 12 a 2 cierran la parroquia. Pero en este momento pues se está atendiendo así, y de lo que se trata es ampliar el horario y ampliar los días de atención que se puedan tener en la oficina. Así es que yo les agradezco mucho por la atención prestada, los felicito y démonos muchos aplausos. Dos cosas, por la información que hemos recogido este día y porque ya nos vamos. Porque les vaya muy bien.